creo que sí deberíamos avanzar a un sistema de jueces que trabajen con un código. Podemos hacer audiencias virtuales con jueces no identificados, con un código identificado Jueces sin la sin institución, rostro. lo que en su momento eran los jueces sin rostro. Debido a los diferentes temas que nos tienen en coyuntura. Hemos estado mencionando un poco acerca de este famoso o aparente destape, ¿no?, que se le ha hecho a la señora Fujimori con el señor Damián Mayer, pero apunto hacia lo que podría significar el comportamiento o la directriz hacia dónde está yendo el gobierno de Keiko Fujimori en estas circunstancias, frente a lo que hemos venido comentando también ahora último, al fenómeno del niño, que empezaría, de acuerdo al CENAMI, a sentirse de manera más fuerte en diciembre de este año. Y se calcula que para el próximo año, entre enero, en la primera quincena de enero, empiecen a haber desabastecimientos de agua, debido a que la Tarjea recibiría una gran cantidad de agua de parte del río Rímac, agua con tierra, que imposibilitaría la funcionalidad específica que tiene la Tarjea de poder llevar agua a los diferentes distritos de Lima metropolitana, y eso sí contar a las diferentes regiones del Perú. Pero queremos conversar todo esto con nuestro invitado. Está con nosotros el ex congresista de la República, Aurelio Pastor, a quien le damos la más cordial bienvenida, señor. Dios lo bendiga. Buenos días. Buenos días, Grecia. Buenos días, Juan Diego. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo lo toma usted, que es alguien muy relacionado a la coyuntura política nacional, que ha tenido una participación muy activa en la misma? ¿Cómo toma para Aurelio Pastor el escenario actual en el que se encuentra nuestra cultura política en relación a las crisis que viene azotando nuestro país? A ver, yo creo que todos hemos tenido una expectativa importante con respecto al inicio de este nuevo gobierno, ¿correcto? Porque este gobierno lo hemos sentido diferente a los anteriores. O sea, Sí. no es lo mismo Keiko Fujimori presidenta que Pedro Castillo presidente, ¿no? Y tampoco es lo mismo de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con Boluarte, con Vizcarra y con Gerí, con todo eso. Sí. Por lo tanto, se generó una expectativa mayor. Probablemente esta expectativa mayor nos haga ser un poco más inflexibles con respecto al gobierno y esperemos que las cosas tengan una mayor velocidad. Es verdad que ni siquiera han llegado aún al mes y que en un mes no hay forma de solucionar los problemas del país. Hoy se cumplen, por ejemplo, de acá el 28 de julio, 4 semanas. Tiene su cuarta semana. Correcto, cuarta semana. Pero también es verdad que 4 semanas pueden ser importantes para marcar una orientación que nos va señalando un camino diferente. Correcto. Entonces, bajo esa perspectiva, yo digo lo siguiente. En primer lugar, mantengo mi expectativa con lo que este gobierno puede hacer. Pero me gustaría que haya más velocidad en algunos aspectos. Por ejemplo, uno de los temas fundamentales que hemos venido tratando antes y durante la campaña, que además es uno de los principales compromisos de la señora Keiko Fujimori, es el tema de la inseguridad ciudadana. Sí. Correcto. Venía escuchando en las noticias que la policía comunicaba que habían capturado una nueva banda de extorsionadores el día de anoche, ayer, no sé, y casi todos los días tenemos noticias de nuevas capturas. Lo que no sabemos es qué ocurre con los capturados. No sabemos si después de haber sido capturados y expuestos por la policía, la Fiscalía los ha detenido, ha logrado su detención preliminar, si ya algunos están con prisión preventiva, no sabemos en dónde están recluidos, porque si van a estar recluidos en los mismos centros penitenciarios que allá hay en el país, no hay ninguna garantía de que ellos no puedan seguir actuando, delinquiendo desde las prisiones y ordenando las cosas. Por eso yo creo que una de las primeras cosas que debió hacer este gobierno, y todavía está a tiempo, es definir dentro de la estructura penitenciaria que existe hoy en el país, un lugar para recluir especialmente a estas personas. Hoy, mientras se va construyendo la nueva infraestructura, porque la señora Fujimori ha anunciado la construcción de nuevos penales y especialmente uno de extrema seguridad. Pero eso va a demorar varios meses, si no de repente hasta un par de años. Sí. Correcto, ya. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer con todos estos extorsionadores, capturados, violentos, que matan gente, matan empresarios, matan transportistas, etcétera? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde los están poniendo? A mí me gustaría escuchar que el ministro de Justicia y el ministro del Interior le dicen al país: hemos tomado la decisión de escoger este centro penitenciario, por ejemplo Chayapalca, en donde hay gente que no debería estar, no porque sean angelitos, sino porque no revisten la peligrosidad que sí reviste un asesino, un sicario, etcétera. Entonces deberían decir, por ejemplo, Chayapalca se convierte a partir de ahora, y mientras tengamos el nuevo centro de reclusión, en el penal de reclusión de esta gente, y ahí van a tener todo el rigor,
todo el aislamiento y todo lo que deba garantizar. Y alrededor de Chayapalca establecer los anillos de seguridad con las Fuerzas Armadas, que la señora Keiko ha anunciado que van a intervenir, pero que tienen que intervenir en los lugares en los que les corresponde, no dentro de las prisiones, porque eso le corresponde al INPE, sino alrededor para garantizar que no haya este avance. Eso lo he escuchado ayer también al ministro de Defensa, lo cual me parece positiva, esa parte. Pero ¿cuál va a ser el centro de reclusión? Ayer vi al ministro, si no me equivoco, he visto a alguno de ellos en el penal de Piedras Gordas. ¿Va a ser Piedras Gordas? Si va a ser Piedras Gordas, bien, pero tienen que definirlo, porque en Piedras Gordas también hay gente que no tiene nada que hacer con una sanción o un cuidado de extrema seguridad. Ese es un punto fundamental. El país necesita una respuesta rápida frente a ello, rápida, porque ya le están contando los muertos a Keiko Fujimori. Hay un diario, por lo menos, que creo que, no sé si es La República, que hasta en cualquier momento le van a poner un contador arriba y le van a ir poniendo los muertos todos los días. Hace poco hicieron ya una publicación. Y eso le da intranquilidad a la población y le da la sensación de que no ha pasado mucho. Por eso es que algunos, como Rafael López, sale y dice: me arrepiento de haberla apoyado porque no encuentro una solución. No es tan rápida la solución, pero sí hay alguna demostración. Ahí tenemos un punto. Ahí tenemos un punto fundamental, ¿no es cierto? Solo para hablar de seguridad ciudadana. Ahora, doctor, para ahondar en este punto de inseguridad ciudadana, ¿cómo ve usted? Yo estaba conversando con algunos transportistas que renegaban muchas veces de algunas motocicletas, motos lineales que a veces se meten en el camino, y dice, uno ya no sabe, no tiene miedo, porque uno sabe cuando uno piensa que cuando una moto se mete, piensa que le va a disparar a uno, porque muchos sicarios usan este medio de transporte. Es más, el 82%, de acuerdo a una cifra de SINADEF, señala que las acciones que los delitos que se han cometido por sicariato, el 82% son cometidos en motos lineales. Entonces me decía, las motos, tiene que llegar el presidente o el ministro del Interior a ordenar que se inamovilice por al menos 30 días todo tipo de transporte de dos ruedas, motos lineales. Yo digo también, pues eso podría dejar a uno quizás que se transporta o trabaja con una moto, como aquellos deliveries, sin su medio principal de trabajo. Entonces, sería una medida un poco drástica, por ejemplo, suspender el medio de transporte de una moto lineal por ese periodo de tiempo a fin de evaluar las estrategias en el corto plazo, porque la medida que hoy necesita el Perú es una medida a corto plazo, señor. Sí, es verdad. Yo creo que sí, podría perjudicar a miles de personas que día a día no solamente se transportan en motos, sino que además lo utilizan como una herramienta de trabajo. Por eso hay que saber discriminar. Por ejemplo, volviendo al control, que es importante, la mayoría de estos sicarios, o muchos de estos sicarios y de estos asesinos, no son peruanos. Correcto. Sí. Han traído métodos de otros lugares. Sí. Uno. Segundo, muchos de ellos, si no son la mayoría de ese grupo de sicarios y asesinos, no están registrados en el Perú. Están ilegalmente en el país. He visto hace 1 o 2 días al ministro de Defensa enseñando un lugar en donde van a estar recluidos los ciudadanos extranjeros ilegales en el Perú. Me parece absolutamente bien, porque yo lo dije, lo primero que una de las primeras medidas del gobierno de Fujimori debió ser anunciar un periodo de gracia para que todo extranjero en el Perú se registre. Y a partir de ese momento, que para mí debió ser el 1 de septiembre, porque había que darle por lo menos un mes de gracia, todo el que no esté registrado y que por lo tanto se encuentre en situación de ilegalidad en el Perú, tiene que ser intervenido, aislado y expulsado del país de manera inmediata. No me refiero a los que cometen delitos, porque los que cometen delitos en esa condición tienen que ser primero procesados, sancionados y recluidos como corresponde antes de su expulsión. Me refiero a cualquier ciudadano que no se encuentra en una situación legal en el Perú. Estoy de acuerdo con lo que ha hecho el ministro de Defensa. Eso tiene que hacer, porque eso nos va a permitir discriminar del que no está registrado del que sí está legalmente. El que está legalmente es más fácil de identificar. Tenemos mecanismos de seguridad. Hoy casi no existe un lugar en el país que no esté cubierto por una cámara de seguridad. Lo hemos visto, vemos. El otro día ha salido un operativo de la policía que me pareció espectacular. Capturaron a una banda que había asaltado en una armería y nos mostraron toda la ruta de escape que había demorado casi 1 hora hasta llegar al vehículo, el lugar a donde habían ido. Todo con cámaras de seguridad. La policía había hecho un trabajo magnífico de identificar las cámaras. Si nosotros a esas cámaras, además, las modernizamos y les aplicamos los mecanismos de la inteligencia artificial, podemos saber exactamente quién es cada uno de estos sujetos. Pero hay que hacerlo ya, hay que empezar a trabajar. Yo creo que la medida de prohibir el uso de la motocicleta sería una medida negativa para un país en donde miles de personas viven y se transportan en estos vehículos todos los días. Y solamente sería trasladar la incapacidad del gobierno de controlar la criminalidad a la población, y eso no me parece justo, pero sí hay que hacerlo paralelo. Lo que ha hecho ahora, avancemos con la identificación o con la
inmovilización de los que no están, de los ilegales. Eso se puede hacer, para eso se puede hacer redadas. La Fuerza Armada, ¿dónde participa la Fuerza Armada? En la época de la lucha contra el terrorismo, ustedes eran muy chicos o quizás no habían nacido, los operativos consistían en acordonar áreas de la ciudad, áreas, ¿eh? Tú puedes ir y acordonar medio distrito o un distrito por último, y luego, y eso lo haces con la Fuerza Armada, y luego la Policía Nacional entra casa por casa, y logra capturar personas, armas, drogas, dinero y una serie de elementos de extorsión y de crimen. Tenemos que volver, la presidenta lo anunció, hasta ahora no hemos visto ningún operativo de rastrillaje de esa naturaleza, no lo hemos visto. Espero que pronto empiece, para que de una vez empiecen a ser identificados los ilegales, recluidos en estos centros provisionales antes de su expulsión del país, capturados los que tienen que ser capturados, a un penal que deben haber escogido, como lo he señalado ahora. Sí, claro. Y queremos saber también qué está haciendo el Ministerio Público, el Poder Judicial. Bien la presidenta, cuando ha convocado al fiscal de la Nación a Palacio, bien cuando ha convocado a la presidenta del Poder Judicial, porque no se trata de ir encima de la autonomía de ellos, se trata de coordinar y de que adquieran un compromiso. Todo fiscal, todo juez que está a cargo de investigar a este tipo de organizaciones, porque hay especialidades en los magistrados, tiene que tener el compromiso de saber que ese es un peligro y que si lo suelta, probablemente esté condenando a muerte a ciudadanos inocentes que están en la calle y que se comportan como cualquier ciudadano muy bien, ¿no? Claro. Ahora, con respecto al aspecto legislativo, ¿considera usted que hay un marco jurídico que realmente sostenga actualmente el proceder, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas? Y si es que no, ¿cree que estas medidas se van a incorporar dentro de las facultades legislativas que el Congreso debería aprobar para que el gobierno pueda aplicar su eje de trabajo dentro de inseguridad ciudadana? Yo creo que dentro del actual marco legal es posible avanzar mucho, correcto, pero también creo que debemos generar un marco constitucional y legal especial para este tipo de crimen. ¿Cómo sí? A ver. ¿No? Por ejemplo, yo creo que sí deberíamos avanzar a un sistema de jueces que trabajen con un código. Podemos hacer audiencias virtuales con jueces no identificados, con un código identificado Jueces sin la sin institución, rostro. lo que en su momento eran los jueces sin rostro, Ajá. ¿correcto? Para que no tengan ningún problema de seguridad cuando tengan que intervenir, desde los fiscales hasta los magistrados. Pero eso no se puede hacer con el actual marco constitucional. Hay que cambiar la Constitución. Hay que cambiar la Constitución ¿Parcialmente, también. totalmente? No, parcialmente. Okay. Estas Bueno, son es que cosas puntuales. cuando hablamos de cambiar Constitución, la gente podría pensar y decir, pero ¿qué pasó Tiene con razón, Aurelio Pastor? Tiene razón, no he Ok. utilizado la palabra no es cambiar, es modificar. Reformar ciertos precisar puntos. determinados aspectos, solamente determinados aspectos que nos permita darle el marco constitucional para que el día de mañana no empiecen como ya empezaron algunos en el Congreso. Cuando el ministro ha anunciado que va a aislar a todos los indocumentados, a todos los ilegales, alguien levantó la mano, no recuerdo ahorita, o la voz, y dijo que no se meta con los indocumentados porque inmediatamente lo vamos a interpelar. ¿Qué es eso? Hay que interpelar a quién, si lo primero que la primera obligación de todos los representantes de la patria es garantizar la seguridad de los ciudadanos y el orden. Nadie se puede poner de acuerdo estar de acuerdo con un ciudadano que está ilegal en el Perú. ¿A qué teme? ¿Por qué no se legaliza? En el Perú hay, me imagino habrá 1,5 millones, dicen algunos, no tenemos el número exacto, de ciudadanos que han venido del extranjero, y la mayoría de ellos está registrado y están trabajando, y bienvenidos, porque el mundo es libre y porque así como hay extranjeros en el Perú, hay peruanos en el extranjero, 3 millones de peruanos viviendo fuera del país, pero en la medida en que vayan y respeten las reglas de los otros países y cumplan con su rol de ciudadanos de bien, no hay ningún problema. Aquí tampoco debería haber ningún problema en recibir extranjeros. El problema son los que vienen a delinquir, a generar estas mafias, a crear espacios liberados, a enfrentarse a la policía, a asesinar a la gente y a extorsionarlos y a traer niveles de crimen, Grecia, que antes no existían en el Perú, y de violencia que antes no existían, ¿no? Un crimen transnacional. Bien, pero hay ciertos especialistas que indican que en realidad en nuestro país ya hay medidas legislativas. De hecho, hay una sobreabundancia de leyes que muchas de ellas son innecesarias o que son simplemente superfluas porque a la hora de la hora el juez decide inaplicarlas o el juez utiliza otros criterios internacionales que no están ligados con lo nacional o que simplemente no sirven para nada. Entonces, muchos dicen de que la parte legislativa ya no debería tocarse, sino más la parte ejecutiva, es decir, el rol punitivo del Estado en perseguir como tal el crimen. ¿Usted concuerda con esa posición? Lo que pasa es que las cosas no son totalmente blancas o totalmente negras. Siempre hay matices, ¿correcto? Es verdad que hay una enorme legislación en el Perú, que alguna puede no ser muy importante y no dar resultados. A veces uno incrementa las penas, pero con el incremento de las penas no se soluciona ni baja la criminalidad. Es posible, eso se puede revisar, se puede ajustar. A veces penas menores, pero más efectivas, resultan mejores que las penas enormes que no se cumplen, ¿no es cierto? Pero eso no significa que no haya necesidad en algunos aspectos de generar un marco especial. Es verdad también que la parte operativa es muy importante. La parte operativa implica, todos sabemos, primero inteligencia. O sea,
La principal herramienta en la lucha contra el crimen es la inteligencia. Saber cómo está operando el crimen, quiénes lo integran, cuáles son los planes que tiene, adelantarse a los criminales. El segundo aspecto que va de la mano es la contrainteligencia. Saber cómo el crimen ha tratado o se viene infiltrando en las instituciones que están destinadas a luchar contra ellos. Los que participan, hay malos elementos en todos lados, claro. en la policía, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, que colaboran o algunos hasta participan de los actos criminales. Esas dos cosas son importantes. Pero la tercera es lo que hemos hablado ya. O sea, ya identificaste, te adelantaste, capturaste, bloqueaste, anulaste a los delincuentes. Sí, ahora ¿dónde los vas a tener? Porque si los vas a tener ahí en Castro Castro, en Lurigancho o en Piedras Gordas, como está ahora Piedras Gordas, lo vas a tener por las puras. Ahí todo el mundo, todos los internos tienen su teléfono celular, todos se comunican, todos están felices de la vida, disfrutando una suerte de vacaciones. Claro, y ese era otro punto, ¿no? ¿Qué es lo que ahora Ernesto Álvarez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, debería aplicar con el tema de las cárceles, el régimen penitenciario en nuestro país? Como usted dice, se sabe, no es una sorpresa para nadie que dentro de las cárceles hay celulares, hay inclusive artefactos eléctricos, es decir, uno no entiende ni siquiera cómo es que pueden cargar un celular dentro de una cárcel donde en principio no deberían tener puntos de electricidad dentro de las celdas de los criminales, ¿no? Debería. Se entendería ello, pero bueno, vemos todo lo contrario. O los bloqueadores. O los bloqueadores, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que debería proponer Ernesto Álvarez para comenzar a cambiar ese sistema? A ver, hablando del sistema penitenciario, ya hay algunas propuestas que él podría tomar en cuenta. En primer lugar, por ejemplo, en el Perú hay más de 100.000 internos, correcto, pero tenemos capacidad para algo más de 40.000. O sea, estamos al 150% en lo... Una sobrepoblación. Pero la mayoría de ellos, naturalmente, son internos comunes, correcto. Hay algunos delitos que podrían bien despenalizarse. Por ejemplo, sí, ¿Cómo claro, cuál? A ver. como por ejemplo los delitos de tránsito pueden tener un tratamiento diferente. Administrativo. ¿No? O por ejemplo los delitos, las falsificaciones. Hay otro tipo de sanciones que se puede aplicar que pueden ser duras para la persona que los recibe, ¿no? Inhabilitaciones, se puede evitar que salgan de la ciudad, que salgan de un lugar, utilizar la vigilancia electrónica. En algunos casos, los delitos de omisión a la asistencia familiar son unos sinvergüenza porque no pagan los alimentos de sus hijos, pero no es necesario tampoco tenerlos recluidos años en un penal sin que puedan ni siquiera trabajar para cumplir. Claro, termina siendo contraproducente. Contraproducente. Le puedes dar una sanción rápida, un mes efectivo, y de ahí ya puede salir en la medida en que se ponga al día y se tiene que mantener al día, porque si no está al día, entonces ahora sí recibirá una pena mayor. Yo creo que, por ejemplo, hay la alternativa. Hay que despenalizar algunos delitos para bajar el nivel de internos que tiene y quedarnos solamente con los delitos violentos en los penales. Ese es uno. En segundo lugar está, naturalmente, la construcción de nuevos penales. Algunos para internos comunes, que son la mayoría del país, pero necesitamos por lo menos uno de extrema seguridad. Eso es importante, porque los penales en el Perú no están preparados para recibir a ese tipo de delincuentes. No existe. El penal de extrema seguridad que era Piedras Gordas y que hoy está atiborrado, nunca fue concebido ni siquiera para gente de este nivel de criminalidad. Fíjate una cosa, Grecia. Hace algunos meses, yo siempre pongo este ejemplo, capturaron al monstruo en Paraguay. ¿Recuerda? Y lo trajeron. Sí. Y la gente se preguntó, ¿y dónde lo van a recluir? Y decidieron llevarlo a la base naval, donde está bien recluido, bien aislado. La pregunta es, primero, ¿cuántas celdas hay en la base naval? 4. 5, porque es un centro muy pequeño, muy puntual para 4 o 5 personas. ¿Y cuántos monstruos hay en el Perú? ¿4 o 5? ¿Cuántos asesinos hay en las calles? No tenemos espacio, pero las condiciones de reclusión de la base naval son exactamente las que necesitamos en un centro especial. Algo así como un SECOT. Al estilo SECOT, claro, pero para este tipo de criminalidad. Al estilo SECOT, porque esa gente tiene que estar aislada, inclusive entre ellos. Hay que hacer un penal con celdas unipersonales, correcto, donde el patio esté regulado por los minutos en los que pueda estar solo, absolutamente solo, con celadores, o sea, policías prohibidos de hablar con ellos. ¿Y cómo logramos eso? Con sensores de voz, con cámaras internas, para que el penal que está, por ejemplo, en Chayapalca, pueda estar siendo vigilado desde Lima. Ok, ¿y cómo Porque hacemos? de Lima con cámaras tú estás viendo lo que está pasando. Señor Pastor, ¿y cómo hacemos con aquellos que dicen se va a violar los derechos humanos y fundamentales de los criminales? Pobre monstruo que va a tener solo 3 minutos para salir y respirar. Él sigue siendo una persona, sigue teniendo dignidad humana, que es el mismo problema que se le atañe al señor Nayib Bukele en El Salvador. Entonces, ¿eso implicaría que se planteen reformas con respecto al sistema interamericano de derechos humanos o que se salga del sistema interamericano de derechos humanos? No. Del sistema interamericano yo soy contrario de salir. De ninguna manera. El sistema interamericano es un sistema creado para proteger los derechos fundamentales de las personas, pero lamentablemente tomado por el progresismo, la caviarada internacional en los últimos años. Pero ahí te respondo de la siguiente manera. En primer lugar, necesitamos crear
crear ese marco constitucional que permita luego aprobar las leyes para ese tipo de reclusiones, para ese tipo de crimen extremo, como lo hemos señalado. El cambio empieza con la parte constitucional, constitucional. En segundo lugar, el sistema interamericano tiene que recibir también algún tipo de modificaciones. Mira, una buena noticia. El próximo año se van a vencer los periodos de la mayoría de los jueces de la Corte Interamericana. Ay, qué bueno. Correcto. Hay que cambiar los jueces de la Corte Interamericana en un escenario en que el continente ideológicamente ha cambiado mucho. Fuera de Brasil, fuera de Venezuela y Nicaragua, todos los demás gobiernos de América Latina, incluyendo América Central, todos los demás son gobiernos que no comparten la línea del progresismo. Es hora de que los gobiernos se pongan los pantalones, elijan a jueces que corresponde elegir, constituyan una comisión interamericana con gente que tenga como prioridad cuidar al ciudadano y no a los delincuentes y eliminar todas estas sentencias perversas que le han dado pies para que ellos puedan gritar desde allá y decir que están siendo violentados en sus derechos. Y además también basta de la manipulación, porque fíjate, cada vez que la caviarada necesita una resolución de la Comisión Interamericana, la consiguen en minutos. Hoy hemos tenido acá algunos intentos de reforma en el Parlamento que han sido bloqueadas por resolución que salían en minutos. Yo decía, algunos decían, mira qué rápido han mandado la resolución. Digo, no la han mandado, la tienen acá hecha. Ya tienen el papel membretado para llenar nomás. Bueno, eso hay que cambiar. ¿Y cómo se cambia? Cambiando la gente. ¿Y cómo se cambia la gente? El sistema interamericano responde a los gobiernos. Así. Necesitamos un buen embajador peruano en la OEA. Que pongan los OEA, porque es la OEA la que tiene que ver con el sistema interamericano, y que tenga la capacidad de articular con los embajadores de los otros países, mira, tenemos hoy día Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, no sé, tenemos casi todo, Paraguay, en América Central también tenemos todo un continente listo para dar el salto. Entonces del cambio es el momento perfecto para tomar las armas del bien y cambiar ese sistema interamericano de derechos humanos. Hemos tenido un mejor momento en los últimos, 40 años. ¿Cómo es que en el sistema interamericano de derechos humanos, exactamente en la Corte, se eligen a los magistrados? ¿Eso depende de los países? ¿Eso depende de un comité independiente? Porque entiendo que al ser un órgano supraestatal no está ligado, vinculado, supeditado a los estados como tal. ¿Cómo es el proceso? En el sistema interamericano hay dos instancias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Así es. La Corte que se sesiona en San José de Costa Rica y la Comisión que funciona en Washington. Ambas instancias tienen 7 miembros. La Comisión tiene 7 comisionados, la Corte tiene 7 jueces. En ambos casos, la propuesta de quienes deben integrar la Comisión o la Corte la hacen los estados. Los estados proponen ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la OEA, ante la Asamblea General, proponen a quienes deben integrar tanto la Comisión como la Corte. Pueden proponer a alguien que no sea de su país. No solamente tienen que proponer a alguien de su país, pero finalmente votan. ¿Quiénes votan? Para elegir a los miembros de la comisión, votan los 34 países que integran la OEA. Los 34 países que integran votan para elegir a los miembros de la comisión. Y para elegir a los miembros de la Corte votan únicamente los países que han suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un grupo más pequeño, no está Estados Unidos, por ejemplo, ahí en ese grupo, pero sin embargo, todos los que votan. Entonces, finalmente, la decisión en manos de quién está, de los países. ¿Quiénes hacen la propuesta? Los gobiernos. ¿A través de quién? De sus embajadas en la Asamblea Nacional. Entonces, finalmente, si tenemos una mayoría de gobiernos que priorizan los derechos de los ciudadanos y no de los delincuentes que no comparten el progresismo ni la caviarada, obviamente las propuestas que van a venir en los próximos meses tienen que venir pues con propuestas coherentes con la línea ideológica que hoy manejan los gobiernos de la región. ¿Y quiénes van a elegir? Los embajadores que representan a esos gobiernos. O sea, mejor oportunidad no existe para tener una mayoría, tanto en la comisión como en la Corte. En ambos casos, naturalmente, irá gente acreditada, juristas importantes, gente vinculada, pero no pues gente vinculada a lo que nosotros conocemos pues de la caviarada de los últimos años, que solamente lo que buscan es obstruir las actividades del Estado, ¿no? Bueno, ya sea que en algún momento ese sistema pueda tener una vista positiva o negativa, de todas maneras dentro del país se tiene que respetar a la orden suprema que vendría a ser la Constitución como tal, ¿no? Ahora, lo que muchos se preguntan es, ¿cuánto tiempo va a demorar esto? Porque mientras tanto siguen matando personas, los jueces siguen operando y aplicando principios de convencionalidad, etc., control difuso, que también está respaldado por estas cortes o estas comisiones. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo durará esto? Ahí viene, primero, repito, si bien es cierto, sería muy importante mejorar el marco constitucional con respecto a estos puntos para generar un régimen excepcional, para poder sancionar, perseguir a los delincuentes de este tipo de crimen violento, agresivo, transnacional, extorsivo, asesino, etcétera. Necesitaríamos mejorar el marco constitucional y a partir de ahí mejorar también el marco legal, si bien es cierto. Sin embargo, todavía hay leyes que permiten actuar hoy día a la policía. Ahora, ¿qué podemos hacer?
para eso se coordina. La Presidenta de la República ha llamado al fiscal de la Nación, ha llamado a la Presidenta del Poder Judicial y respetando la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque que tiene una autonomía constitucional ambos, en uno de ellos poder del Estado, les tiene que invocar y les tiene que pedir el compromiso de esta prioridad nacional. Y ellos, a su vez, tienen que ir a sus instituciones y conversar seguramente primero con los fiscales supremos, con los vocales supremos, luego con los presidentes de las Cortes. Los presidentes de la Corte se reunirán con los jueces de su circunscripción, se les hará saber cuáles son las necesidades del país, cuál es la orientación que debemos tener. Yo creo que con eso podemos avanzar bastante. Y otro aspecto que tiene que mejorar es la calidad de estos jueces provisionales que finalmente dan libertades a quienes no deben darla. ¿Y de quién dependen los jueces provisionales? De los presidentes de las Cortes. Entonces, si se hace toda una coordinación institucional respetando las autonomías que manda la Constitución, yo estoy seguro que los resultados van a ser mejores, porque no me cabe en la cabeza que puedan haber jueces y fiscales que estén involucrados pues y felices con que haya estos niveles de criminalidad en el país. Claro, creo que el tema de la reforma del sistema de justicia tiene que ser uno de los prioritarios para el ministro y para el gobierno como tal también. Ahora, tengo aquí una noticia que me genera hasta cierto punto una risibilidad. Mira, dice: Juntos por el Perú propone bajar penas por disturbios y bloqueos. Proyecto de ley de la diputada Pilar Zulca crea el derecho a la protesta, el cual no existe en la Constitución. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿existe derecho a la protesta en nuestro país? ¿Es constitucional, para empezar? Lo que hay es derecho a expresarse. Claro, libertad de y opinión, tú tienes de también expresión. libertad a levantar la voz contra algo que te parece Así que es. no debe hacerse. Pacíficamente. Pacíficamente. Y eso lo dice sin armas, Por ¿no? Lo supuesto, dice explícitamente uno, la pues, Constitución. tiene derecho a convocarse para hacer una marcha. Así es. Naturalmente hay algunos requerimientos administrativos que dicen: si vas a hacer una marcha, comunícasela, por ejemplo, al gobernador, para que el gobernador esté atento a lo que ponga las garantías, la seguridad, coordine con la policía, para que los cuide y no haya una confrontación mayor a nivel de la ciudad o por el lugar por donde se marche. Es solamente una comunicación, no es un pedido de permiso, es una comunicación, pero tiene que hacerse la comunicación para que se pueda salvar. Nadie puede ser impedido de protestar. Los que quieran protestar contra el gobierno, contra el Congreso, contra determinadas autoridades, tienen derecho a hacerlo. Lo que no pueden hacer es violentar los derechos que tiene la otra parte. O sea, Así no es. pueden agredirlo, no pueden encerrarlo en algún lugar, impedir que circule, no deberían siquiera agredirlo verbalmente, porque tampoco le puedes imputar, escucho a alguien que le grita: no es un funcionario, entonces le puedo decir lo que sea. Tampoco es verdad, Y ese es porque el también tipo- hay derechos que están Claro. comprendidos en el Ajá. Código Penal que protegen el honor de Y las este es personas. el tipo de delitos que debería, por ejemplo, como usted lo mencionaba hace unos momentos, hay delitos en los cuales se les puede bajar la pena o no se les Por puede ejemplo, penalizar. claro, Podrían ser por ese tipo de ejemplo, delitos. claro. Por ejemplo, hay penas que pueden ser más efectivas que otras, ¿no? En vez de condenar a una persona a una pena de prisión suspendida, le das un trabajo comunitario y lo obligas a ir a limpiar los colegios, los hospitales, los baños, hacer y que la gente pueda ver lo que están haciendo. Seguramente los va a disuadir más que a que le des una pena condicional y le hagas pagar una reparación monetaria y firmar simplemente en un lugar en donde nadie lo ve firmando, ¿no? Entonces, hay formas también de disuadir. Ahora, yo sí creo, algunos van a decir que no, pero yo sí creo que una forma de disuadir también es tener ese régimen penitenciario que estoy proponiendo y que varios estamos de Sí, acuerdo claro. con respecto a los criminales de alto nivel, Definitivamente. a los de extrema seguridad. Cuando entren las cámaras y el país pueda ver cómo, en qué forma están siendo recluidos, con qué limitaciones están siendo recluidos, yo estoy seguro que muchos criminales van a pensarlo dos veces, porque a ver, tú agarras, le metes un balazo a alguien y dice: no pasa nada. El día que sepas que te van a encerrar solo de por vida, que no vas a poder hablar con nadie, que cuando te visite tu familia lo vas a hacer en un locutorio a través de un teléfono, que todas tus llamadas van a estar grabadas y que no vas a tener solamente visita de los familiares directos, y que eso va a ser de por vida, vamos a ver quién se anima también a seguir en este tipo de delitos. Tendría que ser un loco. Así es. Bien, muchas gracias, doctor Aurelio Pastor, por habernos acompañado el día de hoy. Él es exministro de Justicia y Derechos Humanos y nos ha brindado también un panorama bastante esclarecedor sobre cómo podrían llevarse las principales reformas en materia de seguridad ciudadana y justicia.